gusto de verles a todos una vez más en la casa del Señor. Bienvenidos. ¿Estamos bien? Qué lindo escuchar eso. Me gustaría leer un versículo más. ¿Me quieren seguir a Zacarías capítulo 4, versículo 6? Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, así que más o menos por ahí le dan la vuelta. Y vamos a buscar el capítulo 4. Y vamos a leer un versículo que para algunos es conocido, para otros sospecho que será algo nuevo. Muchas veces hemos cantado en esta iglesia una canción muy linda que dice: no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y luego, basado en este versículo que vamos a leer, el que compuso la canción dijo: no es con ejército, ni con espadas, mas con mi espíritu. Y justamente quiero llevarlos a este versículo para que, si nunca lo había visto antes, márquenlo en la Biblia. Tal vez si tiene allí un marcador de esos amarillos de color fluorescente, o no tiene nada, bueno, ponga un papelito y después en casa lo vuelve a leer y lo marca. ¿Qué dice Zacarías 4:6? La última parte. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quiere volver a leerlo? No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una declaración muy asombrosa. ¿Alguna vez se ha hecho la pregunta cómo cumple Dios sus propósitos? ¿Es Dios un Dios débil que necesita nuestra ayuda? ¿O es un Dios de poder infinito que nos da el privilegio de ser sus colaboradores? ¿Es Dios un Dios débil que no sabe predecir, que no sabe planear, que no conoce lo que pasa en el mundo ni en nuestras vidas? ¿O es un Dios que todo lo ve y sabe todas las cosas y Él actúa debido a su debido momento de acuerdo a lo que Él considera lo mejor? ¿Es un Dios que necesita... La historia que les propongo tratar en esta mañana es una historia que nos va a ilustrar muy bien lo que es el poder de nuestro Dios y cómo Él logra sus propósitos eternos y nos da el privilegio a los seres humanos de ser sus colaboradores. Esta es la historia de Gedeón que leímos para ustedes en el capítulo 7 del libro de los Jueces. Ahora, la historia es tan larga que esta mañana no podemos leer todo. Ocupa el capítulo 6, 7 y 8 de este libro hermoso, donde marca uno de los periodos más oscuros y conflictivos en la historia de la nación hebrea. Si ustedes se toman el tiempo de leer este libro, van a encontrar que cubre un periodo de unos 400 años y ha sido un periodo dificilísimo en la historia de la nación. Se han ubicado en la tierra que Dios les ha dado. No tienen un gobierno central, solamente un culto central, porque el poder de Israel no estaba en sus ejércitos, sino en el Dios que les había elegido para cumplir sus propósitos. Y encuentran que esta nación devaría, y hay momentos en los cuales se levanta a cumbres de grandeza y por momentos desciende a horrores en los cuales Dios los tiene que castigar severamente. El libro de los Jueces se caracteriza por 4 movimientos: apartarse de Dios, castigo de Dios, arrepentimiento del pueblo, y Dios enviaba un libertador que les trajera una vez más la bendición. Era un ciclo continuo. Si leen el libro van a leer que mientras había un líder espiritual que los guiaba y los acercaba a Dios, el pueblo funcionaba bien. Pero tan pronto pasaba el líder, volvían a las andadas. Y entonces, ¡bum!, Dios los tenía que castigar y cortarle las bendiciones
para que regresaran al lugar donde Él los podía bendecir una vez más. El libro de los Jueces muestra el corazón de Dios de una manera muy única. Dios es un Dios que ama a su pueblo. Dios es un Dios que tiene sus ojos puestos sobre todos aquellos que decimos ser sus hijos. Su anhelo es bendecirnos más de lo que ustedes y yo podemos imaginar. Es darnos la respuesta a todos nuestros anhelos que Él mismo ha colocado en nuestra alma desde que hemos nacido. Si usted está en este mundo y tiene sueños, es porque Dios se los ha colocado allí. Dios no le envió a este mundo a usted y a mí por un accidente. Muchas veces nuestros padres dicen, un día encontré una señora a la salida del culto que me presenta a sus hijos y me dice, a este lo buscamos, a estas tres son un accidente. Nunca olvidaré, hay padres muy necios, ¿no es cierto? Eso jamás se debe hacer. Eso es información que su hijo jamás debe recibir. Pero sea por un accidente de sus padres o por un error, como me dijo un día un chico, un estudiante allá en Texas, pastor, yo soy un error existencial, porque la madre lo dio a luz y después lo abandonó y fue criado por los abuelos. No importa quién usted sea, si usted está en este mundo, en este día, es porque Dios lo quiso en este mundo hoy. Y Dios tiene un propósito y un plan para usted. Y en este caso, aquí encontramos a un pueblo que ha descendido al ridículo. Es un pueblo a quien Dios le dio la elección y el privilegio de llegar a ser el pueblo escogido de Dios. Y Dios se propuso a la nación de Israel que sean una nación diferente, y como resultado del conocimiento de Dios y la obediencia a su palabra, Dios se encargaría de hacerlos una nación que sería de bendición para todas las naciones de la tierra. Pero el pueblo no estuvo a la altura de sus privilegios. Continuamente la lucha con el pecado, fue más grande el pecado que la fe en Dios. Hicieron las cosas que trajeron el castigo. Cuando ustedes y yo abrimos el capítulo 6 de Jueces, encontramos que la nación ha sido entregada a los madianitas. Pueblos del este, del otro lado del Jordán, que venían y entonces con ejércitos numerosos les invadían y les robaban todo. Les robaban las cosechas, los dejaban muertos de hambre, le destruían el ganado, se llevaban los burros, que eran el medio de transporte, y entonces el pueblo comenzó a tener otra que depresión económica. El reino, la invasión de los madianitas era tan severa, tan brutal, que el pueblo llegó al punto en el cual tuvieron que abandonar sus casas y refugiarse en las cavernas de las montañas para poder salvar la vida. Y a duras penas lograban sobrevivir. Y es en este momento, después de 7 años de opresión, que finalmente el pueblo reconoció que lo que les estaba pasando era por el castigo de Dios y comenzaron a suplicar. Y nuestro Dios, una vez más bondadoso, decide ponerse en movimiento. Ahora, lo que a mí me asombra del Señor es que nunca actúa solo. Que Él le da el privilegio inmenso a seres humanos como Gedeón y como usted y yo, de llegar a ser sus socios y sus colaboradores. Y entonces cuando abrimos el capítulo 6, encontramos que mientras la nación está desesperada y no tiene ningún plan de acción, el que tiene el mejor plan de acción se pone en movimiento, es el Señor. Y entonces se encontró al hombre que necesitaba, se llamaba Gedeón. ¿Y por qué eligió Dios a Gedeón? Porque era un muchacho que cuando abrimos el relato nos dice que en el lagar donde se pisaba el vino, la uva para hacer el vino, estaba allí separando el trigo para poder hacer pan, a escondidas. Si lo hubieran visto los madianitas, le robaban todo y lo mataban. Pero Gedeón tuvo algo de valor y decidió que lo que tenía que hacer, la obligación básica, que era trabajar y proveer para los suyos, la iba a cumplir y la cumplió. Y entonces Dios se aparece en forma personal a Gedeón y le dice: salve guerrero valiente, Jesús está contigo, Jehová está contigo.
Y aquí encontramos a un héroe con pies de barros, igual que usted, igual que yo, dominado por cuestionamientos, por dudas, debilitado, mal informado. Porque cuando Dios le hace este saludo tan especial, Jehová está contigo, la respuesta de Gedeón es, y si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos va tan mal como nación? Qué cosa notable el pecado en la mente humana, ¿no? Nosotros desobedecemos a Dios, lo ignoramos, no lo tenemos en cuenta en nuestra vida, y cuando las cosas nos van mal, decimos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Cómo Dios puede bendecir tu pecado y mi desorden? Dios no puede hacer eso. Si tú y yo vivimos vidas contrarias a la voluntad de Dios, Dios no tiene buenos propósitos para ti. Dios tiene que tratar contigo y tiene que castigar, lamentablemente. Duro es la ley de la vida. Tú eres padre. Un hijo te sale mal y entonces le das más plata para que siga peor. No, para corregirlo a fin de salvarle, vas a tener que tratar con el aspecto más difícil, que es el tema de la rebelión y el tema del mal camino. Y si tú lo quieres ver en la cárcel y si tú lo quieres ver en la silla eléctrica, dile, hijo, toma para irte a comprar drogas y hace todas las cosas peores, hazlas. Dios está contigo. Viva así y vas a ver lo que es el caos completo y el infierno. En este caso, Gedeón pensaba que la culpa del estado de la nación era de parte de Dios, que Dios llevaba la culpa. Y no comprendió que la culpa era de ellos, que si estaban como estaban era que Dios había tenido que cerrar el grifo de las bendiciones para que comiencen a recapitular y a decir, hey, ¿cómo estamos en la presencia de Dios? El pueblo estaba ciego. Y entonces Dios tiene que intervenir con Gedeón. Y nuestro Dios, como siempre he dicho, es un Dios milagroso, es un Dios de poder. A fin de tratar con Gedeón, le dice, bueno, está bien, Gedeón, vos vas a ser el que vas a librar con mi ayuda a tu nación. Y Gedeón, viendo a este ángel que se aparece, que no es menos, ni más ni menos que el Señor Jesús, que ha hecho una aparición antes de tiempo en la escena humana, le dice, bueno, si tú eres Dios, entonces deja que te voy a preparar una comida y no te vayas, por favor. Le dice, ok, dale, te espero. Qué bondadoso que es nuestro Dios. Va Gedeón, prepara un cabrito, hace el caldo, trae las tortillas y entonces le dice Dios, el ángel del Señor, ponlo sobre esa piedra. Puso todo, extendió la vara que tenía, ¡bum! De la piedra salió fuego que consumió el holocausto. Bueno, ¿hace Dios esas cosas? ¿Cuántos de ustedes pueden decir Dios hizo un milagro en mi vida? En todos nosotros. Ese es el método que Dios nos recuerda, que es un Dios de amor y de poder que está con nosotros siempre. Y que si tenemos un poquitito de fe en Él, va a cumplir con nosotros propósitos excelentes. Y en este caso, ustedes se encuentran que Gedeón queda asombrado, ¿no? Y bueno, la cámara cambia. La cámara muestra el campamento entonces de Madián. De acuerdo a lo que leo en el capítulo 8, después que la batalla ocurrió, el campamento tiene que haber tenido por lo menos 150,000 personas. Leímos juntos que los camellos eran numerosos como las arenas de la mar. Leímos que el ejército estaba pertrechado. Así habían venido y se habían puesto sobre el valle de Jezreel. Ese valle que es el que un día será el famoso Armagedón. Y allí están, acampados. Y Dios le dice a Gedeón, bueno, Gedeón, es hora de entrar en acción. Y Gedeón todavía duda. Dice, Señor, si tú me vas a utilizar, ¿podés hacerme 2 milagritos más? Y Dios le dice, ¿qué querés? Bueno, esta noche cuando me duerma, yo voy a poner un vellón de lana en el medio del campo. Y si el vellón queda lleno de agua y todo alrededor seco, quiere decir que tú me vas a utilizar. Ok, dale. A la mañana se levanta Gedeón, ¿y qué había pasado?
el vellón estaba lleno de agua y todo alrededor seco. Y uno dice, bueno, ya se tiene que convencer Gedeón que Dios está con él. Es igual a ustedes y a mí el muchacho. Le dice, Señor, no, disculpa. ¿Te molesto si te pido que esta noche hagamos al revés? Y que el campo esté todo mojado y el vellón sequito. Y Dios, que es tan maravilloso, ¿no? Le dice, ok, dale. A la mañana siguiente, ¡pam! Exactamente como Gedeón había pedido. Y entonces Gedeón finalmente se pone en movimiento. ¡Pum! Hace un tiempo tuvimos un visitante por acá que vino con uno de esos cuernos gigantes que traen de Israel para torturarnos. Pero en este caso Gedeón aprovechó estos cuernos del sofá gigante. Y empezaron a venir gente, le dijo, ¡hey, ahí vamos! Hay que pelear contra los madianitas. Y de 4 tribus respondieron y se juntó un tremendo ejército. 32,000 personas. Y uno dice, Gedeón debe haber dicho, ¿para qué me metí en esta vaina? ¿De quién aprendí esa expresión yo? ¿Para qué me metí en este lío? Debe haber dicho, porque los madianitas eran 150 largos. Y acá junta un ejército de granjeros que no tienen training militar. Y debe haber dicho, linda la que me espera, tengo que ir con 30,000 contra 150,000, ¿qué hago? Y entonces ustedes y yo tomamos la lectura en el capítulo 7, donde encontramos que Dios le dice a Gedeón, Gedeón, demasiada gente. Yo no necesito toda esa gente. Porque si llegan a ganar la batalla, se van a creer que fueron ustedes con su poderío que lo hicieron. No, yo no los necesito. No necesito tantos soldados. Vamos a hacerles un test. Que esta noche miren el campamento y si tienen miedo, que se vuelvan a la casa. Y efectivamente Gedeón hizo la invitación. Muchachos, esta noche vamos a mirar el campamento de los madianitas desde la colina donde estamos. Y si alguno tiene familia, tiene miedo, vuelva para atrás. Y nos dice que 22,000 personas, 22,000 hombres, pensaron que estaban más seguros en casa antes que ser parte de una gran empresa. Y volvieron atrás. Y uno piensa, bueno, ahora sí que estás embromado, Gedeón, porque se te achicó el ejército, te quedan 10,000. Pero ustedes se dan cuenta que en las cosas eternas, en las cosas de Dios, menos es más. Cuando ustedes tienen 20,000 personas cobardes, ¿qué van a hacer con ellos? Lo peor de todo es que la cobardía es contagiosa. Y el que tiene miedo desalienta al que tiene al costado y lo hace débil como él. Por eso lo mejor que podía pasar con estos 22,000 era que se vuelvan a casa. Y Gedeón se tiene que haber quedado pensando, bueno, ahora sí que se puso más difícil. Si con 30,000 estábamos embromados, ahora sí que estamos del todo. No, dice Dios. Gedeón, tenés demasiada gente todavía. Hay que achicar el ejército. Y entonces el primer test fue para demostrar el carácter de los soldados. Este otro era para demostrar si eran soldados astutos o medio... Porque el test es muy simple. Ustedes saben el calor que hace en New México, ¿no es cierto?, en esta época del año. El agua es vital para sobrevivir, para mantener la vida. Y en este caso, Dios le dice un test muy simple, llévalos a un arroyo. Me imagino que Dios tiene que haber llenado el arroyo con el agua porque aquello es más o menos como esto aquí, que ustedes pasan y estos ríos de California, qué hermosos que son. Todos secos. Y en Israel debe haber sido lo mismo, nada más que Dios tiene que haber llenado algún arroyo por ahí para que poder hacerles el test a los pretendidos soldados. ¿Y cuál es el test? Muy simple. Si usted está muerto de sed, ha estado caminando todo el día bajo el calor abrasador y de repente llega un arroyo de agua, ¿qué hace?
se zambulle. Y entonces hay otros que dijeron, en un momento estamos en guerra. Y entonces doblaron apenas la rodilla y tomaron el agua con una mano mientras en la otra tenían la espada. Y Dios, que conoce a todos, le dice, Gedeón, pasá, míralos. Quédate solamente con los que... A todos los demás despachalos también. No los necesitamos. Y finalmente el ejército de Gedeón queda reducido a 300 personas. Y ahora sí que está en un problema Gedeón, ¿no creen? Pero Gedeón en el proceso ha aprendido que cuando Dios ha tomado la iniciativa y Él tiene un plan, lo mejor que podemos hacer en la vida es escuchar el plan de Dios. Que cuando Él se propone hacer algo, Él no va a fracasar. Que cuando Él se propone hacer algo, Él va a triunfar. Y que lo mejor que nos puede pasar a ustedes y a mí es estar del lado del Señor. Porque en este mundo hay mucha gente que está del lado de Madián. ¿Es usted un madianita esta mañana? Si usted está fuera del reino de Dios, usted es un madianita. Si usted no es salvo esta mañana, usted es un madianita. No se confunda, mi amigo. Hay mucha gente que vive en este mundo. Yo no puedo entender la obra siniestra que Satanás ha hecho en la mente humana. Un día, hablando con un caballero, le digo, Señor, si usted muere esta noche, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Parezco el pastor Mario Pedrosa con la pregunta que le hice. Así los encaraba Mario a todos y así también los salvaba. Y me dice, al cielo. Le digo, ajá, ¿y por qué va a ir al cielo usted? No sé. O sea, le digo, ¿usted alguna vez ha leído la Biblia? No. ¿Ha asistido alguna vez a la iglesia? No, no me interesa. ¿Usted ama a Dios? No, no me interesa, ni creo en Él. Ah, pero piensa llegar al cielo. Qué interesante. Mis hermanos, en esta mañana quiero decirles, ser madianita es triste, es muy triste. Si usted esta mañana está aquí, fuera de la voluntad de Dios, viviendo, no agradándole al Señor, los madianitas siempre pierden, siempre pierden. Los madianitas nunca le van a ganar al Señor omnipotente. Si usted esta mañana está fuera del reino de Dios, considere que el futuro que usted tiene es uno de desolación, de tristeza, de amargura, de castigo, de ira. Si sus caminos no agradan a Dios, si usted está viviendo para desagradar a Dios, recapacite, le ruego. Y venga las aguas de salvación y venga la invitación de Cristo que le dice, el que cree en mí puede tener vida eterna. Venga, venga mientras tiene tiempo. Porque ser madianita es feo, se lo garantizo. Los madianitas siempre terminan mal. Usted va a decir, bueno, pero a mí me va bien todavía. Sí, yo comprendo. Usted es como ese hombre que llegó a una oficina a pedir el trabajo y llenó la solicitud de trabajo. Y dentro de la solicitud había una pregunta que decía, ¿a usted lo detuvieron alguna vez? La policía, por supuesto. Y tenía que contestar sí o no. Si contestaba sí, la próxima pregunta era ¿por qué? Tenía que explicar. Pero este hombre contestó, ¿a usted lo detuvieron alguna vez? Y marcó no. Pero increíblemente en la próxima pregunta, ¿por qué? Contestó, porque todavía no me agarraron. Hay muchos que en el día de hoy viven así. Se ríen de Dios y dicen, Dios está todo bien conmigo. Espérate que te agarre. Entonces llega el gran momento de la acción. Y fíjense, mis hermanos, que cuando hablo de los madianitas hablo con respeto, Porque ¿saben una cosa? Los madianitas siempre se ríen de los cristianos. Se burlan de nosotros en su ignorancia, en su dureza de corazón, en su ceguera. Pero Dios decide fortalecer a Gedeón una vez más y le dice, mira, pibe, si vos querés estar seguro de que lo que voy a hacer, anda con tu siervo, Fura,
acércate al campamento y escuchá lo que van a estar hablando. Y ustedes y yo leímos cómo Dios le da a este héroe con pies de barros que tanto duda una prueba más de lo que él planea hacer. ¿Y qué es? Ustedes leímos como 2 de los madianitas hablaban entre ellos y decían, vi este sueño y que las carpas del ejército quedaban todas destruidas. Y el otro le dice clarito, esa es la mano de Gedeón que nos destruye a todos. Me pregunto, ¿habrán salido corriendo esos 2 para salvar la vida? Posiblemente no. Los madianitas son todos así. Mis hermanos, yo escucho a los madianitas hablar, se ríen de nosotros, pero ellos lloran. El madianita siempre llora. Llora su pecado, llora su fracaso, llora su falta de propósito, llora siempre. El madianita no tiene futuro. Vuelvo a reiterar, si usted es un madianita en esta mañana, venga a Jesús cuanto antes, compañero. Para eso estamos aquí esta mañana. Pero en este caso, Dios dice, bueno, llegó el momento de la acción. Y ustedes y yo leímos el plan de acción. ¿Cómo el Señor, en sus debidos momentos, usa cosas que para ustedes y para mí son un absurdo y un imposible y un inverosímil? Miren, si yo al Pentágono le fuera a decir esta mañana, oigan, para combatir a ISIS ahí en Irak, agarren 300 hombres, pónganle un cántaro con una tea, se me reirían en la cara, ¿no creen? Me dirían, ok, está bien, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios siempre es tan ridículo para usted y para mí? ¿Se da cuenta? Ahí está nuestra desgracia. Nosotros leemos la Biblia y encontramos que nos habla de un Dios que está acá arriba y nuestra experiencia está acá abajo. Y nosotros, en lugar de elevar nuestra experiencia acá arriba, decimos, no, bajemos la Biblia a mi experiencia. Y nos quedamos con un Dios que no sirve de nada. No, nuestro Dios es un Dios de poder infinito y de gloria. Por eso, el deseo de Dios a través de su palabra es levantar nuestro nivel de fe para llevarnos a estar unidos a Él y ser parte de sus propósitos. Y en este caso el plan de batalla funcionó, Y ustedes ven como la mano del Señor que llega hasta lugares donde ustedes y yo no podemos imaginar, sencillamente, cuando tronaron las trompetas y se quebraron los cántaros y las teas aparecieron en la oscuridad de la noche, el ejército quedó desorientado. Y entre ellos empezaron y vaya mortandad que hubo. Y los que no se mataron entre ellos comenzaron a huir. Y leemos en el capítulo, lo próximo que sigue en el relato, que Gedeón con los 300 salió detrás de toda esta multitud, hizo una carnicería, atraparon a los príncipes de los madianitas, los mataron, y vaya liberación que trajeron a la nación hebrea. Ahora, ustedes y yo estamos esta mañana aquí en la casa del Señor. Y la pregunta que les planteé al principio es, ¿cómo cumple Dios sus propósitos? Dios tiene grandes propósitos siempre. Sus ojos están sobre cada ser humano. Él te ama a ti y a mí con amor eterno. ¿Lo puedes aceptar? Lo mejor que te puede pasar a ti en la vida es tener el amor de Dios. Es llegar a conocer a Dios, es tener la salvación del Señor. Ahora, reconocemos que el plan de Dios es hacer discípulos y que discípulo es un proceso de crecimiento en la gracia, en el conocimiento de nuestro Dios. Por eso lleva un tiempo, es normal. Es por eso que ustedes me han escuchado a mí decir tantas veces, ¿cómo anhelaría ver esta capilla llena, ahí arriba completamente, todo aquí abajo, y lleno, haciendo un culto a las 7 de la mañana, 9, 11, 1, 3, 5, 7? ¿Puede hacer Dios eso? Sí, Él lo ha hecho en muchos lugares en el mundo en el día de hoy. Ahora usted dice, pastor, ¿para qué quiere eso? Porque yo quiero gente que se salven los madianitas, que los madianitas reciban vida eterna,
que los madianitas reciban bendición. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor? El Señor quiere llenar templos. No, el Señor quiere llenar tu corazón de paz, de gozo y de amor. Eso es lo que Él quiere hacer. Él quiere transformar tu vida para que conozcas lo que es la plenitud del gozo, no la insatisfacción del pecado. Ahora, dentro del pueblo de Dios hay personas que están en distintos niveles. ¿Cuántas veces yo les dije los 5 peldaños del discipulado? ¿Se acuerdan? Todos comenzamos de curiosos, después pasamos a ser convencidos, luego un día nos convertimos y un día nos empezamos a comprometer en el servicio de Dios. Y llega un día cuando finalmente somos consagrados, que decimos, Señor, tú verdaderamente eres el Señor de mi vida. Toma todo, tú eres dueño de todo, 100%. Y aunque somos débiles y tenemos pecados y tenemos todavía pies de barro como Gedeón los tenía, sin embargo, si tenemos fe en Dios, Dios nos va a utilizar. Y es por eso que mientras por un lado quisiéramos ver los templos llenos, no necesariamente que el templo esté lleno es una indicación de que Dios está con nosotros. Ojo, necesitamos personas de fe. Cada persona que está aquí en esta casa, en esta mañana, tiene tanto de Dios como quiere recibir. Tiene tanta bendición como quiere gustar. Usted es un recipiente. ¿Cuánto quiere recibir de Dios? Si usted quiere un dedal, de esos que usan las mujeres para coser, ¿vieron que? Para empujar la aguja. Así chiquitito, Dios le va a dar así de chiquitito. Pero si usted quiere pone un balde ahí, un galón gigante, no sé, un tanque, Dios va a llenar su tanque. Así es el Señor. Él quiere llenarle a usted con su gloria, quiere llenarle con su bendición. Entonces, ¿con quién cumple sus propósitos Dios? Mis hermanos, ¿notaron? Siempre, sea en el ejército, sea en una organización, sea en una iglesia, siempre son los pocos los que bendicen a los muchos. Es nuestro gran privilegio pertenecer a los 300 de Gedeón. Y en esta mañana le pregunto a usted, ¿usted pertenece a los 300 de Gedeón? ¿Pertenece usted a aquellos que Dios puede utilizar para avanzar sus propósitos? Ya ven, el mundo se está muriendo. El mundo perece en su ignorancia, en su ceguera, en su pecado, bajo la ira de Dios. Realmente que se cumple lo que dice el apóstol Pablo. Antes de conocer al Señor Jesús, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Usted sabe lo que es vivir sin esperanza? Yo tengo esperanza que mañana mi futuro será mejor que este día de hoy. Pero si no tengo esperanza, ¿para qué vivir? Y la Biblia dice que los madianitas viven sin esperanza y sin Dios en este mundo. Es feo vivir sin Dios. Es muy frustrante. Es muy triste. Lo único que nos espera es la derrota final. ¿Y quién tiene Dios para alcanzar a los madianitas? ¿A las multitudes? No. Él siempre se mueve con hombres y mujeres de fe que están dispuestos a creerle y decir, Señor, aunque estoy ocupadísimo y aunque tengo que trabajar y estudiar y aunque tengo que tener 4 trabajos para parar la olla, Señor, te voy a dar de mi vida y usa mi vida para cumplir los propósitos que tú te trazaste en la eternidad. ¿Te has preguntado alguna vez para qué te preparó el Señor? Él dice en Efesios capítulo 2 que nos salvó para que anduvieses en obras que Él preparó de antemano en la eternidad. Mi hermano, tú tienes un llamado a la grandeza, al servicio, a conocer a Dios, a ser uno de los que por el poder de Dios pueden hacer grandes cosas en su nombre. La historia de Gedeón no termina bien. Después de esa gran victoria, después de esa gran batalla en la cual Dios les dio semejante victoria, uno lee el capítulo 8 y quisiera decir, ojalá se hubiera cortado acá la historia. Porque Gedeón, habiendo visto que la idolatría era lo que había traído el castigo a la nación,
como el botín de la guerra fue tan grande, le dijo a todos, hey, a ver, aquellos soldados venían todos con zarcillos de oro en las orejas. Y cuando los mataron, lógicamente, ¿para qué los vas a enterrar con el oro? Se lo sacamos, ¿no es cierto? Y los hebreos, los 300 soldados estos, tenían oro para tirar para arriba. Tal es así que Gedeón les dice, bueno, vamos a hacer algo. Y juntaron el oro, pusieron un manto, juntaron el oro, una pila gigantesca. Y entonces Gedeón hace algo que es incomprensible. Después de haber visto lo que Dios hizo, toma el oro y forma un ídolo para que la nación le adore. Y uno dice, wow. Mis hermanos, en esta mañana hay muchos lugares donde se practica un tipo de cristianismo que es una droga, donde la gente viene a la iglesia y piensan que por gritar 4 grititos ya está todo arreglado. Tengo malas noticias. La lucha con el pecado es una lucha a muerte por toda la vida. Y el pecado es un dragón mucho más poderoso de lo que tú te imaginas. Hace un rato que estábamos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Estoy de acuerdo. En los papeles somos más que vencedores. Pero esa victoria se tiene que trasladar al diario vivir, a la práctica. Para vivir de tal manera que Madián no tenga que venir a comerte todo. No es con ejércitos, no es con fuerza, es por mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. Y al traer este tema con ustedes y a preguntar cómo cumple Dios sus propósitos, quiero alentarlos pensando esto. Que nuestro gran privilegio es el privilegio que Gedeón tuvo, que Dios le llamara para ser su instrumento. Segundo, que habiendo conocido a Dios, Dios lo llevó a una gran victoria, a pesar que el hombre era imperfecto, porque sus tratos con nosotros están basados en su gracia y en su amor, no en nuestra performance. Por lo tanto, en esta mañana, si quieres conocer la vida de abundancia, la vida de gozo, te invito a que seas fiel en lo chiquitito como Gedeón estaba haciendo aquel día que estaba separando el trigo de la paja para preparar pan para su familia. Pero que te involucres en la acción, que te involucres de a poquito, porque si eres fiel en lo poquito, el Señor te va a ir dando cada vez más y te vas a asombrar de lo que el Señor puede llegar a hacer con tu vida. Esta mañana cuando vi a Filo en el bautisterio, me arrancó una sonrisa muy grande. Porque si ustedes lo conocieran, escucharían que Filo durante muchos años, mientras su esposa venía a la iglesia, él no podía venir porque estaba trabajando. Pero Dios, a través del testimonio fiel de Lola, y lo empezó a ablandar el corazón, y un buen día el Señor lo trajo a sus pies y a la salvación. Y desde ese día he emprendido una llama en el corazón de este hombre, que realmente ha sido una bendición para mí y para todos los que le conocemos. Y esta mañana cuando lo veía bautizar a Efraín, es el resultado de que todos los sábados, cuando nadie los ve, ellos están saliendo a predicar la palabra y a buscar a la oveja perdida y a rescatar a los madianitas. ¿Quieres conocer lo que es el gozo pleno de Dios? Ríndete completamente a sus propósitos. Y déjale que Él te use como uno de esos 300 soldados valientes que tuvo Gedeón. ¿Eres alguien que duda? Gedeón también dudaba. ¿Hay pecado en tu vida? Gedeón también lo tenía. ¿Qué necesita Dios? Gente de fe. Gente de fe que esté dispuesta a decirle, Señor, trabaja con mis imperfecciones, límpiame, úsame, sea tu Espíritu Santo el dueño de mi vida, que fluya en mi ser
Y Señor, voy a confiar en ti, voy a dejar los resultados para que tú lo decidas. Un día va a llegar la eternidad, un día va a llegar al tribunal de Cristo. Y ese día tú y yo seremos examinados por nuestro amado Señor y seremos recompensados. Y qué lindo será que aquel día nos diga, bien hecho, hija, bien hecho, hijo. Hiciste tu parte. Te di 3 hijos y los influenciaste para mí. Estabas trabajando en tu casa cuando nadie te veía, hablándole a tus hijos de la palabra del Señor. Bien, muchacho. Fuiste fiel en tu oficina, dándome a conocer. Fuiste fiel en lo que te di, luchaste, prevaleciste, te doblaste el pie muchas veces, pero corriste hasta el final. Y ahora déjame que yo te introduzco en mi presencia con gran gozo y con gran alegría. El Dios de Gedeón está aquí con nosotros. Es un Dios de gracia que te conoce a ti. Sabe quién eres. Conoce tu corazón. Sabes lo que estás viviendo. Y Él se acerca a tu vida. No sino para levantarte y para darte esperanza, para darte una bendición enorme. Por eso, en esta noche, tanto los que amamos al Señor porque ya somos de su familia, como aquellos que están afuera del reino, hoy tenemos una invitación. Para todos los soldados fieles que tiene el Señor en esta iglesia, sigamos luchando. El Señor nos va a visitar. El viernes a la noche tuvimos un tiempo de mucho gozo, poder y alegría. Amén. Y el Señor va a extender esas bendiciones. Y lo va a hacer más grande y lo va a desparramar. Y tú que eres fiel vas a tener el gozo de la recompensa. Y a ustedes que todavía están como espectadores ahí mirando si me voy a involucrar en el partido, estamos necesitando jugadores en el equipo. Baja de la tribuna, mi hermano, mi hermana. Súmate al equipo de trabajo, porque lo que está en juego es mucho más que la final de la Copa del Mundo. Es la salvación de miles de personas que necesitan a Cristo Jesús. Y Dios no los va a salvar, a menos que tú y yo nos movemos. Dios no iba a salvar a Israel fuera de Gedeón y los 300. Y en el día de hoy es nuestro gran privilegio. Y ustedes y yo, Dios sigue llamando a hombres y mujeres que tienen nombres distintos, con el mismo propósito, con el mismo plan, salvar a la nación de los estragos que produce el enemigo. Por lo tanto, en este día, los aliento a que perseveremos en la fe, los que vamos adelante, los que están ahí dando los pasos de crecimiento, sigue crecimiento, pídele al Señor que te considere entre los 300. Y si usted está fuera del reino, hoy es el mejor día para venir a Jesús y pedirle que entre en su vida y sea su Salvador por siempre jamás. Es la mejor decisión que vamos a hacer en esta vida y la que nos abrirá las puertas del cielo. Nos ponemos de pie para adorar.